Creo que nosotros estamos hechos para escuchar su voz. Y no solo escucharla, sino responder, accionar, obedecer, hacer algo. Y creo que escuchar la voz de Dios y que la gente escuche la voz de Dios le va a dar más opciones a su vida, va a transformar su vida. Y creo que los primeros que necesitamos escuchar su voz somos nosotros. Escuchar la voz de Dios es para vos. No me quiero ir, pero yo me acuerdo la primera vez que recibí como una palabra de confirmación, ¿viste? Me pedían como una palabra de confirmación para tomar una decisión dentro de la iglesia. Y digo, ¿y eso qué cuerno es, viste? Una palabra de confirmación. No, tenés que orar y que te dé un versículo bíblico. Y yo digo, mirá vos, ¿viste? No sabía nada, no entendía nada. Y me acuerdo cuando Dios me da, que es uno de los versículos que me marcó en mi vida, que ya no me importó tanto la información, pero sino cómo Dios lo decía. ¿Qué es lo que decía? Es decir, Dios me habló. O sea, puedes entender que la noche anterior yo estaba diciendo, necesito una palabra, no tengo la menor idea, y al otro día tenía una palabra. Y lo que más me transformó fue el amor que tuvo Dios. Ni me importó si era así, no, hacé lo que tengas que hacer, sino lo que llevó detrás de eso, que fue encontrarme con Dios. Por eso digo, nosotros, una de las cosas que necesitamos la voz de Dios para nosotros. Que te moldee a vos, que te toque a vos, que sientas la voz de Dios. Y es lo más lindo de todo. Creo que en el Antiguo Testamento nosotros teníamos un modelo de iglesia donde el profeta agarraba y lo importante era que le pegue. Decir, bueno, que ahora diga esto y lo otro. Si no le pegaba, lo mataba, literalmente. Entonces era una cosa muy difícil cuando eras profeta, porque sí o sí era un modelo donde era ojo por ojo, diente por diente. Pero lo profético en el Nuevo Testamento cambia. En el Antiguo Testamento tenía mucho de performance. Ahora, en el Nuevo Testamento lo que más importa es la relación, no la información. Lo que más impacta no es el conocimiento, sino la relación con Dios. Y creo que como que a veces uno estamos tan apurados por decir, quiero hacer un viaje y quiero llegar, y a veces se trata más de cómo es el trayecto de llegar a ese viaje. Y es lo que más se disfruta, que es lo importante de la vida. Y que lo más importante es que Dios no es que quiere comunicar es el contenido, pero sino la forma. Lo que siempre te va a volar la cabeza y nunca te va a, dejar de asombrar es la forma de que Dios, cómo elige hablarnos. Es lo más sorprendente de todo. Que la forma, porque si es contenido, información, es una transacción. Es voy al banco, pim, y listo. Voy al cajero, saco plata y nada más. Pero lo que Dios hace tanto énfasis en la forma, ¿por qué nos habla a nosotros tan insignificantes? Porque la verdad si te pones a pensar, pero Él decide amarnos. ¿Y eso qué es? Forma. El contenido quizá puede ser una respuesta para lo que vos estabas preguntándote, pero la forma es una respuesta para el vacío que tenemos en nuestro corazón, para la necesidad que tenemos de Dios. Y eso es lo que más me sorprende. Una vez, me acuerdo, tenía una persona y no tenía la menor idea qué decirle. Y estábamos así, justo en la cafetería de la iglesia, que dábamos estas palabras, y una de las personas estaba tomando un café, y vi la taza de café y tenía como una mancha, ¿viste? Que se ve que se le había caído el café cuando se lo prepararon, no sé qué. Y yo digo, eso tiene que ser una palabra china. Y no sé por qué, pero me llamaba mucho la atención y dije, sentía que Dios estaba ahí y empecé a googlear palabras chinas. Y cuando encontré una palabra, era vida. Entonces agarré, dibujé todo, le doy la palabra a la persona retocada y yo me maté la risa, ¿viste? Porque a partir de donde Dios me habló, una mancha de café. ¿Ven que el café es de Dios? Pero que Dios tiene esa forma loca de hablarte, de decir, ¿por qué Dios agarró y usó una zarza ardiendo para hablarle a Moisés? ¿Por qué Jesús decide bajar, ya resucitado, aparecer en el medio del camino de Maús? Y la forma de que más importante que él habló no fue a través de darle palabras proféticas, contarle que a mí me hubiese encantado tomar ese curso donde les da cada uno de los momentos donde él aparece en el Antiguo Testamento, que es increíble. Pero la forma que más los tocó a ellos fue su presencia misma, que él bajó estando ahí. Él podría haber mandado un ángel, tranquilamente. Pero Jesús físicamente decidió caminar, no sé, 1 hora, 2 horas, 5 horas.
Eso es lo que más me rompe la cabeza, donde no había Nikes ni Adidas para caminar. Debía estar caminando en hojotas. Hay que caminar, ¿eh? Y más resucitado, no, mentira. Pero digo, tenés que hacer ese trayecto. Pero a él lo que más le importó fue decir, yo la forma más importante es yo estando presente ahí con ustedes. Y a mí me vuela la cabeza cómo Dios decide y elige la forma. Yo les decía, en el Antiguo Testamento lo más importante a veces era pegarle. Y nosotros pensamos que lo más importante cuando vas a dar una palabra o a hacer un dibujo es que le pegues. Y no, lo más importante es que la persona reciba de Dios. Nosotros somos unos simples espectadores, donde vemos como Dios y la persona se encuentra y se enamora y algo pasa. Y a mí me encanta que eso pase. No es tanto importante la performance. Me acuerdo leyendo uno de los libros de un profeta que la verdad me encantó porque modeló mucho lo profético en mi vida, que es John Bowles, y él contaba que era gracioso porque se juntaba con varios amigos y practicaban entre sí cuál era el número de la cuenta bancaria del amigo. Y así iban como afilando el dom. Y dice que un día agarraba, se tomaba, iba con el auto y se iba, no sé, 1 hora lejos de donde él estaba. Y donde bajaba salía a dar palabras a un lugar desconocido, donde él no sabía. Y dice que un día entra así a una cafetería y dice, siento que esta persona se llama Marcos. Y cuando agarra y le dice, hola, disculpame, ¿vos te llamas Marcos? Y dice, no, me llamo Pablo. Y dije, la mala, la repifié. Entonces agarra y dice, bueno, no, disculpame, me voy. Y dice, no, pará, ¿por qué me preguntás? Y dice, ¿para qué preguntás? Si ya no le pegué, ya está, no me pregunte. En ese momento dijo, ¿qué hago? Le digo, opción A, estoy loco. Opción B, soy mormón. Opción C, le digo la verdad. Le dijo que era mormón, no, mentira. Le dijo la verdad. Y cuando le dice la verdad, dice, no, lo que pasa es que yo creo en Dios, Él nos habla y la verdad estoy tratando de practicar escuchar su voz. Y bueno, estaba practicando y le pifié. Y el chabón se quedó y dijo, bueno, me encanta eso. Quiero saber más. Siempre en mi vida quise saber algo acerca de esto. ¿Por qué no veniste, tomamos un café y me contás más? Así que le predicó, le contó, aceptó a Jesús y se ligó un café gratis. A través de una mala palabra de conocimiento. Entonces yo te pregunto, ¿qué es lo más importante? ¿La forma o la información? Pero lo que él hizo, y cuando uno se predispone con un corazón correcto, y lo más importante, cuando nosotros decidimos amar, nos alineamos a Dios. Dios es amor. Dios es justo, Dios es misericordioso, Dios todo, pero primero por sobre todas las cosas es amor. Y cuando vos te propones amar a la otra persona, es imposible que le pifies. Incluso pifiándole a la información. Una mala palabra de conocimiento. Yo me acuerdo una vez estando acá, sábado a la mañana, no me acuerdo, fue uno de los cultos. En este rincón había una de las chicas y sentía, viste, que necesitaba encontrarse con Dios y demás, y dije, le voy a dar una palabra. Y se me venía, el nombre de ella es Belén, y que es el segundo nombre de mi esposa, y se me venía su nombre de Belén, y se me venía Aldana, y digo, pero qué rayos, viste. Entonces digo, bueno, a ver, Dios, ¿qué onda? Entonces le empiezo a dar la palabra, y el significado de Aldana es persona como que vive longeva. Entonces le empecé a dar como una palabra acerca de eso, no sé qué, y le pregunto, ¿tiene sentido? Siempre pregunto. Y me dice, no tiene nada de sentido. Y bueno, joya. Entonces digo, pero bueno, sentía esto de Dios, no quería dejar de decírtelo y demás. Al año nos volvemos a encontrar y dice, ¿qué haces, Mati? ¿Todo bien? Sí. ¿Sabes qué? No sabes lo que me pasó esta semana. Estaba caminando en la calle y de repente empiezo a escuchar a alguien que grita. Y cuando en un momento escucho bien, me toca y me dice, ¿Aldana? Le digo, no, me llamo Belén. Y en ese momento me acordé de toda la palabra que me había dado hace un año atrás. Yo me quedé helado. O sea, quizás en ese momento yo no dije, no, listo, le pifié. Dije, bueno, Dios, vos me lo diste, fui fiel. Y ahora ni me acuerdo qué fue la palabra, la información. Pero la forma de cómo Dios decidió hacerlo, ¿por qué no le pegué ese momento? ¿No? A veces uno dice. Pero bueno, Dios tiene algo por qué hace. Pero cuando vos decidís amar, nunca le vas a errar. Incluso pifiándole. Pero es Dios el que da el crecimiento,
Es Dios el que hace que las cosas crezcan. Nosotros regamos nomás. Ese es nuestro trabajo. Pero por eso creo como lo importante es que vos decides amar, honrar a la otra persona. Sigo. La voz de Dios la necesitamos para otros. Dijimos, punto 1, la voz de Dios la necesitamos para nosotros, pero también para los demás. Me acuerdo, es una historia graciosa, porque también a veces tiene que ver un poco culturalmente lo que nosotros creemos, llevamos, que a veces no es dogmático. Creo que en las iglesias muchas veces tenemos cosas culturales que está bien. La iglesia primitiva tiene cosas culturales que hoy nos sirven, porque la cultura va cambiando. Y me acuerdo que había visto 2 discípulos de un amigo. Yo me acuerdo que había pasado por el banco, era principio de mes, no sé qué, iba caminando, iba hablando con mi viejo. Y de repente, viste, veo a lo lejos, yo veo bastante bien a lo lejos, así que cuidado con lo que hacen. No, mentira. Entonces estaba así, a lo lejos veo y digo, estaba hablando, no sé qué. Y miro y digo, estos dos, digo, ¿qué hacen acá, viste? Y sigo hablando, viste. Y no sé qué, cuando ya en un momento llegué a una distancia que ya no me podía ir atrás, veo que los dos se agarran la mano y digo, pero estos dos no estaban juntos. ¿Viste? Entonces como empecé y como que sentí, no sé, el nervio de que, digo, me van a ver a mí y van a pensar que yo los voy a estar juzgando, ¿viste? Y yo digo, no quiero que me vean. Digo, tranquilo, o sea, si se gustan, hagan lo que quieran, ¿viste? Yo ya estoy casado, ¿viste? No tengo nada que ver. Pero sentía como que ellos iban a sentir la culpa, ¿viste? Y en un momento digo, bueno, está bien, se agarran las manos, ya está, no es grave. Y ya no era una distancia donde no podía dar vuelta atrás. Y en el medio, viste, se me iban las palabras hablando con mi papá, no sabía cómo seguir piloteando. ¿Viste? Cuando intentás hacer 2 cosas a la vez, pero esa vez no podés, así me pasaba. Y tipo, yo me sentía mal, no sé por qué, pero sentía esa carga, ¿viste? De lo que ellos iban a pensar y sentir. Y en un momento se me empieza a chapar y digo, ya está. Agarré, bajé el celu así, ¿viste? Cuando pasé por ahí hice el silencio y no sé por qué, ¿viste? Después corté y me quedé y dije, no puede ser, todos juntos, que no sé qué, no me lo esperaba, pero no está mal. Pero dije, sentía que había algo ahí, ¿viste? No sé qué. Y me acuerdo que cuando llegué a casa, ¿viste? Hablé con Aldi, ¿viste? Pensé en mis discípulos, probablemente el líder no sabe y no sé qué, y que es amigo mío, y dije, bueno, lo voy a llamar. Lo llamo. Uno dice, es buchón. Ya vas a ver. Ya te va a pasar, no mentira. Entonces en ese momento agarro y le digo, mirá, justo me pasó esto, ¿viste? Y no sé qué decir, nada, vos estás viendo mal. Digo, no, sí, estaba este y esta. Y me dice, no, vos estás viendo mal. Ya en un momento empecé como a pensar, y digo, ¿y si vi mal? Lo pensé, posta. Y le digo, mirá, los vi. Y dice, mirá, ¿sabés qué pasa? Es que yo 5 minutos antes estaba reunido con él. Y me dijo, me perjuró que no había nadie, que no le gustaba a nadie. O sea, le mintió. Y ahí te das cuenta por qué era lo que yo sentía. Entonces, viste, yo me sentí mal, viste, como en un momento porque como líder, ¿cómo podemos caminar con gente y, digamos, no acompañarlos, que no se sientan vergüenza de lo que ellos pasan, sino mostrarse como uno es? Porque son lugares donde el diablo entra. Y me acuerdo, me fui a bañar, y yo creo que el baño es un lugar donde Dios habla. Dios habla en la ducha, el agua caliente, te relaja. Algunos, viste, adoran. Es un altar la ducha. Ahí ya podemos hacer una canción. El altar en la ducha. Viste, algunos es como que entonan en la ducha. Es como, para ellos. Para afuera no. Pero bueno, y lo dan todo. Y me acuerdo que estaba ahí y dije, Dios, ¿qué onda esto? ¿Viste? Yo les puse en mi corazón, me sentía mal porque también pensando con mi gente y orando por eso digo, bueno, Dios, o sea, hay 2 explicaciones, el camino A, el camino B, y las 2 son muy malas, ¿viste? Y de repente como que siento que Dios me habla y me dice, no, hay un camino C. Y a mí me sorprendió porque siempre cuando Dios aparece hay un camino C. Que vos siempre tenés como un esquema. Y dice, no, yo hice esto y lo expuse para bien. Y sentí como que la esperanza entró. Y dije, sí, es verdad, porque vos lo querés mejorar. Y me dijo esto, el otro. Corté, terminé con Dios, lo llamo a mí y le digo, no, tranquilo, esto de Dios. Y el chaval estaba re deprimido, ¿viste?
Pero a mí me sorprende porque la voz de Dios y para otros viene de esa manera, de esperanza. Y que traes, incluso en los momentos que parece un garrón, Dios termina sorprendiéndonos. Y que te va a pasar, quizás las peores circunstancias que va a pasar a amigos, otras personas, y es un horrible cuadro, es que falta que Dios aparezca. Es que falta que Dios hable ahí. Y nosotros tenemos que intervenir ahí, con la palabra de Dios. Donde parece que va a ser la muerte, es el luto, es el proyecto que se había truncado, para que después de 3 días resucite. Y esa es nuestra mejor esperanza de todo. Donde parecía lo peor que podría haber pasado y Dios lo termina transformando en lo mejor. Donde Dios termina transformando las tumbas en jardines. Él termina, y esa promesa que tenemos en Isaías, que Dios va a transformar de las cenizas. Entonces digo, si nosotros solo nos quedamos con nuestra historia, va a terminar mal, en una tumba. Pero si dejamos que Dios aparezca y nosotros intervenimos con su palabra, con su voz, vas a ver cómo Dios va a transformarlo. Dios puede transformar cualquier historia mala en una historia de redención. Y podría contarte un montón más de testimonios, incluso testimonios donde gente murió y decimos, no puede ser, estábamos luchando con esto y vimos historias de redención. Porque eso es lo que Dios hace. Si la película todavía no terminó bien, es que Dios todavía no apareció. Y Él va a aparecer. Y tenemos esa garantía. Pero nosotros necesitamos traer la voz de Dios. Y también, por ejemplo, nosotros necesitamos, como punto 3, la palabra de Dios, incluso para trabajar, para diseñar, para transformar la tierra. Necesitamos a los problemas terrenales traerle respuestas celestiales. Para los problemas que hoy ves, que lees en las noticias, que ves en la tele, en el cielo hay una respuesta. Y es nuestro deber bajarla. Es tu tarea bajarla.